Está presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso junto a Carlos Great y una noticia que es como una película de terror. Sí, la peor pesadilla para cualquier persona que esté esperando el metro. Esto ocurrió en Bruselas. Van a ver ustedes las imágenes de un incidente en el que un hombre empuja a una mujer a la línea del metro justo cuando estaba esperando el tren y en el mismo instante en el que iba a pasar el tren. Afortunadamente, el conductor del vagón alcanza a darse cuenta y es una maniobra milagrosa la que hace para frenar de emergencia. Además, frena muy rápido y a tiempo el tren para salvar con vida a esta persona que es empujada. El agresor, un hombre joven, se le ve caminando, ahí está, de un lado a otro y de pronto empuja a esta mujer que afortunadamente resultó solo con heridas leves ahí en el metro Roger en Bruselas, en Bélgica. Oye, lo tremendo, Carlos, y comentemos que estábamos buscando, porque yo te decía, me acuerdo de haber visto una noticia parecida. Bueno, buscamos y son muchísimos los casos. Había uno en Nueva York, uno en Francia, otro en España. Desgraciadamente hay muchos lugares del mundo donde este tipo de agresiones se está haciendo muy común. Claro, y la única solución parece ser poner estas barreras, ¿no? Como las que hay en las líneas más modernas del metro acá en Santiago también, para evitar este tipo de incidentes. Bueno, lo cierto es que el agresor fue detenido, está en evaluación psiquiátrica, todavía no se sabe las razones que pudo haber encontrado para hacer esto, y la mujer quedó a salvo en su casa, lo mismo que el conductor, que de todas formas quedó con un shock debido a esta situación. El panorama es cada vez más complejo para Boris Johnson después de conocerse un auténtico calendario de fiestas, una tras otra en Downing Street y en plena pandemia. Hay un medio británico que ha dicho que el primer ministro de Inglaterra va a comenzar con un plan de prohibición de alcohol dentro de su residencia presidencial, algo que más parece un manotazo de ahogado en medio de las críticas e incluso los pedidos de renuncia. El mandato de Boris Johnson se encuentra colgando de un hilo tras las revelaciones denominadas como el Partygate, donde no solo una, sino varias fiestas fueron realizadas durante el confinamiento sanitario en su residencia y oficina de Downing Street. Los ciudadanos no están conformes con su comportamiento. Según el último sondeo de la empresa YouGov, un 63% de los británicos cree que debe renunciar, una cifra similar al 73% de desaprobación de su antecesora, Theresa May. Él ha quebrado la ley. Quienes rompen la ley deberían estar en prisión, no en el número 10. Boris Johnson mintió hoy. No es nada nuevo. No es noticia de último minuto. Lo hace todo el tiempo. Medios británicos publicaron una auténtica cronología de 14 supuestas fiestas, comenzando en mayo del 2020 con celebraciones de más de 100 personas. También se revelaron los denominados Viernes de Vino, donde se harían pasar como reuniones de trabajo. Uno de los eventos más controversiales fueron las fiestas de despedida en pleno luto del príncipe Felipe en abril del 2021. En estas, Johnson no participó, pero sí las autorizó. Hay cosas que no hicimos bien. Y debo tomar la responsabilidad. Según el medio británico The Sunday Times, Johnson planea una serie de medidas a modo de salvavidas, donde pretendería prohibir el consumo de alcohol en Downing Street, como también realizar una serie de despidos dentro de su gabinete. Mientras tanto, la oposición laborista sigue pidiendo su renuncia e incluso se han sumado parlamentarios conservadores. Bastaría que 54 diputados apoyaran la moción para poner en marcha un mecanismo similar al que ocasionó en 2019 la renuncia de Theresa May. Vámonos a Libia para ver esta imagen. Una grúa cae intempestivamente y alcanza varios ventanales de un par de pisos de un edificio allí en Trípoli, en la capital de Libia. Las torres Mitiga se llaman. Afortunadamente, eran torres que han estado en construcción en un proceso bastante accidentado, ustedes lo ven evidente, y que ha provocado que no estén habitadas. Eso es la fortuna que hay porque la grúa, parte de la estructura, cae sobre varios pisos allí. Hubo temor por la estructura de que se pudiese casi que partir en dos en algún momento. Es imposible no pensar, por ejemplo, en el ataque a las Torres Gemelas, cuando ve la caída de esa grúa y la gente que estaba mirando ahí sin prestar mucha atención. Claro, en el momento piensa de inmediato que puede colapsar el edificio igualmente como ocurrió con las Torres Gemelas. Claro, afortunadamente no ocurrió.
en este caso, solamente la estructura es la que cae, la estructura de la grúa, digamos, y la torre se mantiene en pie en medio de un proceso, como ya decíamos, se llaman las Shut Rock Towers. Es un proceso inmobiliario gigantesco frente a una isla que se llama Maitica, en Trípoli, en Libia. Y de todas formas es un proceso que ya se ha dicho está descuidado. Las obras de construcción no han estado del todo fluidas, suspendidas incluso desde hace varios años, y ahí hay una razón, por supuesto. Claramente la grúa también está en mal estado y cae y alcanza a esas torres que de todas formas van a tener que casi que reconstruirse nuevamente ante este accidente. Ya, pero no hubo heridos. No hubo heridos, que lamentar, tampoco víctimas fatales. En las redes sociales ha sido viralizada ampliamente la figura de este presentador de noticias mexicano, Leonardo Schwebel, en la televisión de Guadalajara, que se refirió al nuevo plan que va a exigir un pase sanitario para entrar a lugares en espacios cerrados, pero lo hizo con una vehemencia que claramente llama mucho la atención, porque se tomó unos minutos para explicar a los televidentes el correcto uso de la mascarilla. Todo bien hasta ahí. Pero hay formas y formas de explicar, ¿no? Hay personas que pueden explicarlo de manera mucho más tranquila, al parecer, que don Leonardo Schwebel, el periodista, que van a ver ustedes cómo lo hace, miren. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Si tú, antivacunas, eres un imbécil. Tranquilos, yo no los voy a insultar. Pónganse la mascarilla nomás, de forma tranquila. Vamos a hablar ahora de esto que ha ocurrido en Estados Unidos, en Florida. Ven ustedes el efecto de un tornado. No se han reportado víctimas fatales, afortunadamente, porque las personas estaban ya a resguardo cuando se anuncia que viene el tornado. Vean ustedes ahí esa imagen. Va a pasar por el sector de Fort Myers, en Florida. Dejó sin electricidad a casi 7.000 hogares. Es inevitable pensar en otra película aquí, en la película Tornado, precisamente, cuando uno ve estas imágenes, Macarena, de un fenómeno que, se sabe, es temporada de tornados en Florida, pero aún así causa estragos. Claro, ya lo hemos comentado otras veces, pero el tornado, la dificultad que tiene es que es impredecible por dónde va a pasar y el daño que provoca es muy puntual. Entonces, una casa por donde pasa puede quedar completamente destruida y la del vecino no. La diferencia de los huracanes, por ejemplo, que es una extensión mucho más amplia de daño. Así es. De todas formas, por ahora, más allá de los daños que ustedes ven allí, evidentes, los están viendo en pantalla, las casas que resultaron absolutamente destruidas, no hubo víctimas fatales, hay vuelos cancelados, sí, en varias partes de Estados Unidos, no solo por los tornados, sino también por la nieve que ha provocado en otros sectores una tormenta bastante intensa, así es que hay muchas complicaciones meteorológicas por estos días en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más noticias.